Bueno, buenas noches a la audiencia. Nosotros somos estudiantes de medicina de pregrado de la Universidad del SINU. Estamos bajo la tutoría del doctor Félix Canencia. Somos la rotación 3470 y hoy vamos a hablar sobre las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Siguiente, por favor. A manera de introducción, nosotros tenemos que saber que durante el embarazo, cualquier hemorragia, por pequeña que parezca, debe considerarse patológica. Y estas hemorragias, las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, y por lo general representan complicaciones serias y está entre las causas de mortalidad tanto materna como fetal de las mayores causas que existen. Hay que enfatizar que puede que la hemorragia al inicio sea un poco escasa, pero se puede volver abundante y convertirse en una urgencia obstétrica. Globalmente, se dice que en un 80% de ellas tienen un origen en la placenta. Otro 10% corresponde a aquellos tumores que son tanto malignos como benignos del cuello uterino o de la vulva, y el 10% restante no se sabe cuáles son las causas de esta hemorragia. Sin embargo, para tener una definición sobre qué son las hemorragias de la segunda mitad de gestación, se puede decir que se define cuando el sangrado tiene lugar después de las 22 semanas de gestación, teniendo siempre en cuenta que nuestra principal sospecha, porque es la principal causa, es el desprendimiento de placenta. Seguido de esto, la placenta previa, en un porcentaje un poco menor, la basa previa, y ya alrededor del 1 al 2%, una ruptura uterina. Entonces, vamos a iniciar sobre qué es la placenta previa y las características de esta patología. Siguiente, por favor. Entonces, la placenta previa, si nos vamos a la etimología, el término latín previa significa ir antes. En este sentido, la placenta previa va antes que el feto hacia el canal del parto. En obstetricia, la placenta previa se describe como una placenta que se implanta en algún lugar del segmento uterino inferior, ya sea sobre o muy cerca del orificio cervical interno. Siguiente, por favor. Existe un fenómeno que es conocido como la migración placentaria, que se empezó a hablar de al comienzo del uso de la ecografía en obstetricia, que es migración placentaria. Fue acuñido para describir el aparente movimiento que hace la placenta lejos del orificio cervical interno. Obviamente no es que la placenta se mueve en sí, simplemente que es el mecanismo de un movimiento aparente que no se comprende por completo. Entonces, para empezar, esta migración es claramente un nombre inapropiado, porque la invasión tecidual ancla las vellosidades coriónicas en el orificio cervical. Entonces, la explicación que se da a esta migración placentaria son probablemente aditivas. Primero, el movimiento aparente de la placenta baja en relación con el orificio cervical interno y está relacionado con la imprecisión de la ecografía bidimensional. En segundo lugar, a medida que avanza el embarazo, el crecimiento de los segmentos uterino inferior y también superior van a diferir, con un mayor flujo de sangre hacia la parte superior del útero. Es más probable que el crecimiento placentario se dirija hacia el fondo. Es importante también destacar que una placenta baja o una placenta previa tiene menos posibilidades de migrar si hay una cicatriz de cesárea previa. Como se puede ver en esta gráfica, se muestra esa posibilidad de que la placenta previa, prevista después de ser identificada ecográficamente, en épocas aproximadamente después de las 28 semanas en gestación, pero hay que aclarar o tener en cuenta que en los embarazos de gemelos se informan hallazgos similares hasta las 23 semanas de gestación, después de la cual la tasa de persistencia previa es mucho mayor. Siguiente, por favor. Bueno, existen diferentes tipos de placentas. Nosotros la podemos clasificar, o está clasificada más bien, como placenta previa baja, como previa marginal, como previa parcial y previa completa. Entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de placenta? Pues la placenta de inserción baja es aquella en la cual el borde placentario se encuentra a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. La placenta marginal es aquella que la placenta llega justo al borde del orificio cervical interno, pero no lo va a sobrepasar. La placenta oclusiva parcial es aquella que el orificio cervical interno está cubierto de manera parcial por la placenta. Y la placenta oclusiva total es aquella en la cual la placenta cubre completamente el orificio cervical interno.
Sin embargo, de cara al parto, esta clasificación se puede simplificar en dos, en oclusiva y en no oclusiva. Aquella oclusiva es la cual no nos permite tener un parto vaginal y esta va a incluir tanto la placenta oclusiva parcial y la placenta oclusiva total. Y la no oclusiva es aquella que puede permitir un intento de parto vaginal y esta incluye la placenta de inclusión de inserción baja y la placenta marginal. Claramente la clasificación de algunos de estos casos de placenta previa va a depender de la dilatación cervical en el momento de la evaluación. Por poner un ejemplo, una placenta baja en una dilatación de 2 centímetros puede convertirse en una placenta previa parcial en una dilatación de 4 centímetros. ¿Por qué? Porque el cuello uterino se ha abierto para exponer el borde de la placenta. Ahora también puede ser a la inversa. Una placenta previa que parece ser total antes de la dilatación cervical puede volverse parcial a una dilatación de 4 centímetros. ¿Por qué? Porque la abertura cervical ahora se extiende más allá del borde de la placenta. La palpación digital es un intento que nosotros tenemos para conocer estos cambios. Ahora hay que tener muy en cuenta que las relaciones entre el borde de la placenta y el orificio interno, a medida que se dilata, el cuello uterino generalmente causa hemorragias graves, con cualquier grado de placenta previa. Una cierta cantidad de separación placentaria espontánea es inevitable durante el reposo del segmento uterino inferior y la dilatación cervical. Siguiente, por favor. Entre las causas de la placenta previa, tenemos a esas madres que sufren de hipertensión arterial, aquellos que las madres que tienen miomas uterinos, aquellos que han tenido como antecedentes un desprendimiento de placenta previa, las madres que tienen una infección urinaria y no se controla de forma correcta esta infección, la edad materna a mayor edad, mayor riesgo de padecer la placenta previa y también los cambios o los hábitos en el estilo de vida como lo que es el tabaquismo. A continuación, nuestro compañero David va a hablar sobre los factores de riesgo para la placenta previa. Pasa. Bueno, entonces ya entrando en materia con lo que son los factores de riesgo, vamos a tener que esto los podemos llegar a dividir, digamos, primero en los factores de riesgo demográficos. Tenemos entonces como primer factor demográfico la edad materna. Se dice que aquellas pacientes que pues quedan en embarazo y tienen una edad mayor a 35 años, pues tienen riesgo de sufrir placenta previa. Otro factor demográfico es la multiparidad. Ahora, obviamente los efectos tanto del avance de la edad materna y la paridad pues aún son confusos, pero hay estudios que han demostrado que hay una incidencia del 2,2% en mujeres con paridad de 5 o más y que además fue significativamente mayor con respecto a las mujeres que pues habían tenido menos paridad. Ahora, otro factor importante también que hay que tener en cuenta aquí es fumar cigarrillo. ¿Qué pasa con fumar cigarrillo? Pues obviamente, digamos que lo que se ha postulado hasta ahora sobre la teoría de cómo puede ser esto un factor de riesgo es que gracias al monóxido de carbono, pues este causaría hipertrofia placentaria compensatoria y además una vasculopatía residual. Por último, en cuanto a los factores demográficos, vamos a tener los legiomionas, que también pueden llegar a ser un factor de riesgo para la placenta previa. Ahora, entrando ya en materia con los, digamos, factores de riesgo clínicos o características clínicas, vamos a tener que el principal factor de riesgo va a ser aquellas mujeres que hayan tenido ya sea uno o más partos por cesáreas anteriores. Obviamente esto va a traer lo que son riesgos de trastorno placentario, no solamente lo que es la placenta previa, sino también desprendimiento o la placenta con adherencia. Ahora, hay que tener en cuenta entonces que es fundamental que los riesgos se van a ir acumulando a la vez que van a ir aumentando el número de cesáreas. Entonces, en cuanto a los niveles de alfa-fetoproteína, que es otro factor de riesgo, pues se dice que si hay niveles alterados durante el control prenatal, durante la gestación perinatal, pues vamos a tener entonces que posiblemente pueden llegar a ser factores de riesgo para placenta previa. Y por último, de los factores ya un poco más clínicos, el uso de la tecnología de reproducción asistida utilizada para concepción se ha demostrado también que es uno de los factores de riesgo para placenta previa.
Pasa. Bueno, aquí hay dos puntos importantes que hay que tener en cuenta en cuanto a la morbilidad y algunos factores de riesgo. Como les había dicho anteriormente, la tasa de mortalidad materna aumenta aproximadamente hasta de 3 a 5 veces las mujeres con placenta previa. Ahora, hay una asociación que por lo general, digamos que va disminuyendo, pero la asociación es entre la restricción del crecimiento fetal y probablemente también la, la edad gestacional, perdón, la edad gestacional con la restricción de crecimiento intrauterino. Se ha demostrado entonces que esta asociación, si la detectamos a tiempo, podríamos llegar a reducir el riesgo de placenta previa. Entonces, obviamente, si no controlamos este factor y lo dejamos pasar durante el control prenatal, pues esto aumentaría el riesgo de padecer placenta previa. Pasa. En cuanto a la clínica, vamos a tener que la manifestación clínica característica de lo que es una placenta previa va a ser el sangrado indoloro. Este es entonces el evento característico de la placenta previa. Ahora, este sangrado se puede presentar tanto durante finalizando el segundo trimestre o más allá, pero eso no descarta de que también se pueda llegar a presentar durante el embarazo medio o por debajo del embarazo medio. Ahora, el embarazo de una placenta previa generalmente comienza con un poco de sangrado y sin previo aviso, y sin dolor y sin contracciones, digamos, por decirlo así, casi asintomático. Pero entonces a este fenómeno se le conoce como llamado centinela de sangre, que obviamente rara vez es profuso, rara vez, digamos, empeora, pero hay que tener en cuenta porque lo normal es que el sangrado cese, pero que reaparezca. No quiere decir que si el sangrado, la hemorragia cesa, pues se haya controlado, se haya resuelto el caso. No. Recordemos entonces que cesa, pero vuelve a reaparecer el sangrado. Ahora, otro punto importante también a tener en cuenta es que hay un porcentaje de estas mujeres que, alrededor del 10%, que tienen una placenta implantada que cubre el orificio cervical interno, que digamos, eso sería un tipo de placenta eh, completa, que cubre completamente el orificio cervical interno y este no presenta sangrado, sino hasta cuando ya se está generando el trabajo de parto. Ahora, tenemos entonces que, como habíamos hablado anteriormente y mi compañera les dijo, pues tenemos entonces que la clasificación de la placenta, la posición de la placenta, la que más va a generar manifestaciones clínicas o la que más hay que tener en cuenta es la placenta oclusiva completa. Entonces tenemos que esta va a generar una secuencia de, digamos, de eventos que pueden llegar a ocasionar el sangrado. Como primero tenemos que el cuerpo uterino se va a remodelar para formar el cemento uterino inferior. Además, con esto el orificio cervical interno se dilata y parte de la placenta que estaba obstruyendo el orificio cervical interno, pues se rompe y eso da, digamos, una sospecha o indicios de desprendimiento de placenta, pero que no es directamente un desprendimiento de placenta. Ahora, este sangrado no se va a ver controlado y se va a seguir acumulando principalmente porque las fibras miometriales no van a poder contenerlo. Y de igual manera, tampoco se van a poder contrañir los vasos rotos respectivamente. Entonces tenemos que este sangrado va a continuar después del parto y además, por último de los eventos, vamos a tener que el cuello uterino va a presentar laceraciones que van a afectar el cemento inferior y van a ir aumentando la hemorragia. Pasa. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener, como lo dijo mi compañera al inicio también, recordemos que si hay presencia de sangrado uterino después de la mitad del embarazo, es siempre, o el indicio número uno, la sospecha número uno que tenemos que tener en cuenta es placenta previa o desprendimiento. Ahora, esto se corrobora con la ecografía, pero en algunos casos esta ecografía, por lo general, si no llegamos a tenerla disponible, lo que podemos hacer es un tacto o técnica de doble configuración donde insertamos un dedo y tratamos de tocar la placenta. Ahora, esto no se debe realizar o no se realiza, rara vez se realiza porque digamos que inmediatamente activa o pone en labor de parto a la paciente. Entonces, ¿cómo se hace si llegamos a hacerlo? Hay que tener en cuenta entonces que
si se hace, lo podemos hacer directamente en una sala de quirófano. Realizamos la técnica e inmediatamente que ya esté listo todos los preparativos para el parto cesárea. O en caso de que hayan dos quirófanos, pues en uno realizamos la técnica y inmediatamente se traslada a la paciente para el otro quirófano. Ahora vamos a tener entonces limitaciones en cuanto a la ecografía que pueden hacer de pronto de que no podamos llegar a observar o visualizar bien la placenta previa. Principalmente tenemos dos. La paciente obesa, pues obviamente por el gran contenido de tejido adiposo nos va a impedir la localización, la visualización correcta de dicha placenta previa. Y además hay que tener en cuenta otro factor al momento de realizar la ecografía. Hay que estar certeros de que la paciente va a tener la vejiga vacía, porque si entonces encontramos que la paciente tiene la vejiga llena, esto puede alargar artificialmente el cuello uterino y va a comprimir el cemento uterino inferior, dando la impresión de que hay una superposición del cuello uterino a la placenta. Entonces siempre tenemos que estar atentos de que realmente la vejiga esté vacía. ¿Pasa? Ahora, en esta imagen podemos ver en la imagen A, entonces tenemos una placenta oclusiva completa que como podemos observar, las líneas son el orificio cervical interno. Entonces, como podemos observar, la placenta es la que está al lado izquierdo, está ocluyendo completamente el orificio cervical interno. Mientras que en la figura B podemos llegar a observar en la ecografía una placenta marginal que, como podemos observar, está al borde del inicio del orificio cervical interno que está señalado con las dos flechas blancas. Siguiente. Bueno, a continuación los dejo con mi compañera Luisa, que va a hablar sobre el manejo de la placenta previa. Bueno, continuando con el manejo de de la placenta previa, en la actualidad se tiende a realizar un manejo conservador, expectante de la placenta previa sintomática antes del término y con buen estado hemodinámico. El tratamiento conservador estaría indicado cuando la hemorragia no es grave, cuando el estado hemodinámico materno es estable, cuando la edad gestacional es inferior a 36 o 37 semanas o hay inmadurez fetal. O también cuando la paciente no se encuentra en fase activa del parto o cuando el feto es vivo sin malformaciones incompatibles con la vida, ni datos de pérdida del bienestar fetal, o cuando también no haya contraindicaciones médicas u obstétricas para prolongar, perdón, la gestación. Entonces, la actuación más lógica ante una placenta previa sintomática es el ingreso y control hospitalario, planteándose el alta una vez que el cuadro se ha estabilizado. El manejo hospitalario de la placenta previa se basa en reposo, pero permitiendo el aseo de la paciente. Se basa en evitar los tactos vaginales. Se basa en el control de constantes maternas, también el control de pérdidas hemáticas, en controles analíticos, en controles periódicos del bienestar fetal, en el tratamiento de la amenaza. También se trata en el uso de sulfato de magnesio para la neuroprotección fetal, si fuese preciso, según las pautas y protocolos habituales. En el primer episodio de sangrado en las gestantes, se deberá realizar profilaxis de la isoinmunización con gamma globulina anti-D. La readministración no sería necesaria si se produce el parto o acontece un nuevo sangrado en las siguientes 3 semanas, a menos que se detecte una hemorragia fetomaterna importante. Pasa, por favor. Bueno, prácticamente todas las mujeres con placenta previa se someten a cesárea. Muchos cirujanos recomiendan una incisión de la parotomía vertical para proporcionar una entrada rápida en casos de sangrado torrencial, sangrado abundante o espacio operativo si se requiere una histerectomía. Entonces, ¿qué consideraciones vamos a tener a manera general? Antes del parto, la paciente debe ser informada de las diferentes alternativas, o sea, parto vaginal o cesárea, en función del tipo de placenta
previa que presente, ya sea oclusiva o no oclusiva. Igualmente debe también conocer la posibilidad de precisar una transfusión. Los casos de placenta previa sin cesárea anterior conllevan un riesgo importante de hemorragia obstétrica masiva e histerectomía, por lo que en estos partos deberían ser manejados en un centro que disponga de recursos adecuados para la atención de las posibles complicaciones que puedan surgir. Se debe también disponer de sangre cruzada en cantidad suficiente. En casos de placenta previa no complicada, el parto puede retrasarse hasta la 38 o 39 semanas. Y en casos de pacientes con placenta previa sintomática y controlada mediante tratamiento conservador expectante, se finalizará la gestación de forma electiva en la semana 37. Durante el manejo expectante también de los casos de placenta previa sintomática, estará indicada la realización de una cesárea urgente en casos de sangrado con signos de pérdida del bienestar fetal, hemorragia que comprometa la salud materna o en casos de trabajo de parto activo. Si la paciente con placenta previa tiene antecedentes de cesárea, se debe considerar la posibilidad de un acretismo placentario y se debe informar igualmente a la paciente tanto sobre el riesgo de hemorragia como sobre la posibilidad de tener que recurrir a realizarse una histerectomía obstétrica. Entonces, ante la sospecha de un acretismo placentario, es aconsejable un adecuado estudio ecográfico. Pasa, por favor. Bueno, ahora hablemos del uso de tocolíticos en esta patología. El empleo de tocolíticos ante la aparición de dinámica uterina y sangrado debido a placenta previa parece ser útil en casos seleccionados. En estas situaciones, el empleo de estos medicamentos se asocia a una prolongación significativa de la gestación y a un mayor peso del recién nacido. Los estudios que señalan la utilidad de los tocolíticos en caso de placenta previa con dinámica uterina están realizados con ritodrine y terbutalina. En la actualidad, por su menor tasa de efectos secundarios y su mejor perfil de seguridad, de emplearse tocolíticos, parece más apropiado el empleo de atosiban que el de betamitéticos, perdón. Bien, en ausencia de dinámica uterina asociada, ¿qué va a pasar? Que el empleo del tratamiento tocolítico en casos de placenta previa sintomática es objeto de debate. Así, mientras hay unos grupos que opinan que se debe evitar la tocólisis en presencia de sangrado importante hasta que se diagnostique la causa, el origen y la repercusión clínica de la hemorragia, otros grupos plantean el uso de tocolíticos para intentar el cese del sangrado. La ausencia de evidencias en este punto no permite aún establecer recomendaciones sobre el uso de los tocolíticos en esta situación clínica en concreto. Pasa, por favor. Bueno, en cuanto al parto. El parto por cesárea se realiza de manera emergente en más de la mitad debido a una hemorragia, para la cual aproximadamente una cuarta parte requiere transfusión de sangre. Aunque generalmente es posible una histerectomía transversal baja, esto puede causar sangrado fetal si la placenta se implanta anteriormente y la placenta por ende se incide. En tales casos, la extracción fetal debe ser inmediata, debe ser rápida. Una incisión uterina vertical puede ser preferible en algunos casos. En cualquier caso, incluso cuando la incisión se extiende a través de la placenta, los resultados maternos o fetales rara vez se ven complicados. Pasa, por favor. Ahora, si los métodos conservadores fallan y el sangrado es enérgico, es abundante, es necesaria la histerectomía. La placenta previa, especialmente una placenta anormalmente adherida, es actualmente la indicación más frecuente de histerectomía periparto. Entonces, nuevamente, para las mujeres cuya placenta previa se implanta en el sitio de una incisión uterina anterior, la
probabilidad de una placenta adherente mórbida asociada aumenta y también la necesidad de histerectomía. A continuación los dejo con mi compañero Manuel Echenique. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las medidas para controlar lo que es la hemorragia. Bueno, como sabemos, la hemorragia masiva en estos casos es una de las complicaciones que nosotros pues debemos temerle más y es una también de estas, una complicación más tenida también en el mundo, en la placenta previa que puede ocurrir pues antes del parto, en el intraparto o tras dicho alumbramiento. Bueno, en el caso del alumbramiento, pues se debe a la incapacidad para contraerse el segmento del útero inferior tras la extracción de la anterior, extracción anterior placentaria. Las medidas que nosotros vamos a tomar aquí son medidas médico-quirúrgicas y las vamos a emplear ante una hemorragia. Aquí podemos encontrar lo que es masaje uterino, podemos usar uterotónicos como la oxitocina, los ergotínicos y las prostaglandinas, podemos taponamiento del útero, lo podemos usar, embolización arterial radiológica, aplicación de suturas hemostáticas de tipo B, podemos hacer un legrado del lecho placentario, gel hemostático y también podríamos hacer ligaduras vasculares de las arterias uterinas hipogástricas o de algunas otras en las cuales estén implicadas en dicho sangrado. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la placenta de adherencia mórbida. Bueno, el término de la placenta adherida mórbida pues describe una presentación aberrante caracterizada por una placenta anormalmente implantada, invasiva o que esté adherida. También nos referimos a estos trastornos colectivamente como síndrome de acumulación y usamos estos términos pues indistintivamente. La derivación de la acumulación proveniente del latín pues dice adherirse o estar atada a algo. Entonces, en los síndromes de acumulación, la adherencia placentaria normal al miometrio pues se debe en parte pues a la ausencia parcial o total de la decidua basal y al desarrollo imperfecto e incompleto de la capa de fibrinoides o la muy bien conocida capa de Nitabuch. Bueno, si la capa esponjosa decidual carece de forma parcial o total, entonces la línea fisiológica de esta pues está ausente y algunos o todos los cotiledones pues están densamente anclados. Esto microscópicamente, pues las vellosidades placentarias se adhieren a las fibras musculares lisas en lugar de las células deciduales. Y pues esta deficiencia decidual pues evita la separación placentaria normal después del parto. Y nos explica cómo es la fisiopatología y cómo se da este tipo de adherencia. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la clasificación. Bueno, las variantes de la placenta con adherencia mórbida se clasifican por la profundidad del crecimiento trofoblástico. La placenta creta, pues indica que las vellosidades están unidas al miometrio. La placenta increta, pues nos parece que las vellosidades en realidad están invadiendo el miometrio y la placenta percreta, pues determina que las vellosidades, pues están penetrando a través de dicho miometrio y hacia la serosa. En la práctica clínica, pues estas tres variantes se encuentran en una proporción aproximadamente pues alta y en las tres variedades pues la adherencia normal puede involucrar a todos los lóbulos en caso tal pues o en caso de la placenta total creta. Si todo o parte de un solo lóbulo está normalmente unido, pues se describe como una placenta creta focal, que está pues unida nada más un solo lóbulo. Y pues en parte el diagnóstico histológico no se puede realizar solo con la placenta y las muestras de miometrio son necesarias pues como para reafirmar este diagnóstico. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los factores de riesgo. Estos son similares en muchos aspectos a los de la placenta previa. Y dicho esto, pues los dos factores de riesgo más importantes son una placenta previa asociada, un parto por cesárea anterior y probablemente pues una de las combinaciones de estos dos. Y pues de hecho casi la mitad de las mujeres con un parto por cesárea anterior tienen o tenían pues fibras miometriales observadas adheridas microscópicamente a lo que era su placenta. Y aquí en la gráfica pues nosotros tenemos una gráfica funcional
longitudinal donde nos explica pues el porcentaje de los síndromes de agretismo, y transversalmente pues nos explican el número de las mujeres con placenta previa actual. Y podemos ver que pues es una gráfica que va funcionalmente creciendo de ambas partes, y pues resumimos que a medida que pues va creciendo el número anterior de mujeres con placenta previa actual, pues de embarazos con placenta previa actual, pues va a aumentar el riesgo en la cual ellas pueden volver a sufrir dicha placenta. Entonces tenemos que el máximo pico es de un 67% de probabilidad de que vuelva a suceder en un caso tal de que pues una mujer haya tenido 5 embarazos. Siguiente. Y bueno, hablando de la clínica y del diagnóstico, pues en los casos de estos síndromes, en el primer y en el segundo trimestre, pues generalmente existe una hemorragia que es consecuencia de la placenta previa coexistente, y en este tipo de hemorragia, pues generalmente va a provocar la evaluación pues dicho manejo. Y en algunas mujeres que no tienen una placenta previa asociada, pues la acumulación puede no ser tal vez identificada, sino hasta el parto. En la tercera etapa, pues cuando se encuentra la placenta ya misma, pues adherida. Y pues desafortunadamente las modalidades de imagen no son las correctas para identificar todas estas placentas temprano. Idealmente, pues se utiliza lo que es la ecografía para la identificación del preparto, crecimiento, pues nosotros podemos ver de pronto el crecimiento anormal placentario. Bueno, a continuación, nuestro compañero Juan Miguel Foronda continuará hablándoles sobre el desprendimiento de placenta. Bueno, entonces tenemos que hablar un poco acerca de qué, de desprendimiento de la placenta como tal. Entonces, como su nombre lo dice y como se encuentra en la diapositiva, es una separación de la placenta, ya sea parcial o totalmente de su lugar de implantación antes del parto. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Esto también es llamado abducción de placenta, que está obviamente a lo que se refiere como si la placenta se rasga como tal. Y obviamente va a denotar que un accidente repentino, que es una característica clínica en la mayoría de los casos por los cuales se produce este desprendimiento. Entonces, en el sentido más puro, el término engorroso es engorroso y por tanto poco utilizado. Entonces, de separación prematura de la placenta implantada normalmente es más descriptivo. ¿Por qué razón? Porque excluye la separación de una placenta previa. Entonces, como lo alcanzamos a ver en la imagen de la derecha como tal, hay un esquema de un desprendimiento de placenta, que a la izquierda se muestra un desprendimiento como tal placentario total con hemorragia oculta, y a la derecha obviamente hay un desprendimiento parcial con sangre, también se encuentra coágulos, obviamente que se diseccionan entre las membranas y la desigua en el orificio cervical interno, y luego obviamente se van a introducir en la vagina. Entonces vamos a tener unas etiologías como tal. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que actualmente no se conocen con exactitud, obviamente, la causa de este desprendimiento de la placenta. Y pese a la amplia investigación como tal clínica epidemiológica, no se ha encontrado como tal. Pero, ¿qué se ha encontrado? Que hay numerosos factores de riesgo aislados o actuados sinérgicamente que se han relacionado con la génesis de esta enfermedad. Entonces, les voy a mencionar los tres más importantes, que primero tenemos el traumatismo abdominal o accidente, que como se dice en la definición, esta para que la incidencia de un desprendimiento obviamente, previo de placenta, después de un trauma varía. Entonces, más que todo, más alto en la tasa de la población general obstétrica. Pero, ¿qué pasa? Que la tasa puede ser mucho mayor en mujeres que hayan sufrido un trauma severo de abdomen. Entonces, ¿qué pasa acá? O qué tenemos que tener en cuenta? Que estos traumatismos como tal son una causa importante de la mortalidad materna. Entonces tenemos que los accidentes de coche y más que todo, y esto hay que tenerlo en cuenta, que la violencia de género como tal ocupa en la mayor parte de estos casos. Mientras que las caídas que sufren estas gestantes, las quemaduras, homicidios, suicidios o algún tipo de traumatismo penetrante y la exposición tóxica como tal van a constituir como que esa causa menos frecuente de este desprendimiento de placenta. Además, en cuanto al traumatismo abdominal o los accidentes, ¿qué pasa? Que además que parece que el embarazo, o bien fisiológicamente hablando, va a incrementar como que ese riesgo de caídas. Pues se tiene como que la teoría de que posiblemente este es causado por un incremento de la laxitud ligamentosa. Entonces, aumenta en esto, también aumenta de peso y cambio obviamente en el centro de la gravedad y otros cambios anatómicos producidos durante la gestación, como se mencionó al principio de la rotación. Entonces, estos cambios que van a pasar como tal, que van a ocurrir, van a como que alterar la estabilidad de la gestante
obviamente en el tercer trimestre, mujeres sanas y con embarazo, obviamente sin complicaciones. Entonces también tenemos en cuenta la cocaína y otras drogas de abuso. Como tal, no hay como un efecto fisiopatológico de que en la cocaína, en la génesis de desprendimiento de placenta, pero se tiene en cuenta y hay numerosos estudios que determinan que la cocaína atraviesa fácilmente la placenta y la barrera hematoencefálica fetal. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que va a producir una vasoconstricción, que es el principal mecanismo causante de un daño fetal y placentario. Entonces, inicialmente se produce como tal vasoconstricción que perpetúa como tal el tiempo. A lo consecuente a esta vasoconstricción, ¿qué va a pasar? Obviamente una isquemia. Después, ¿qué pasa? Va a haber un reflejo de vasodilatación y va a perder, y la integridad vascular se pierde como tal. Y también como tercer factor de riesgo o etiología como tal, tenemos los poligramios, que es ese exceso de volumen de líquido amniótico. Entonces, hay algunos estudios que nosotros encontramos que se ha relacionado como que de este exceso de líquido con efectos adversos que incluye obviamente nacimiento pretérmino, desprendimiento prematuro de placenta y anomalías fetales. Entonces, vamos a tener como tal una fisiopatología. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el desprendimiento como tal de la placenta se inicia por una hemorragia en la decidua basal. Entonces, la decidua, esta luego se va a dividir, dejando una capa delgada adherida al miometrio. Entonces, en consecuencia, el proceso comienza con un hematoma decidual, se expande para causar la separación y la comprensión como tal de la placenta. Y también se ha postulado como que muchos casos acerca de eso. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La hemorragia que va a pasar. Entonces, la hemorragia va a resultar o es resultante, se abre pasos, como se mencionó anteriormente, separa la unión deciduocoamniótica y sale al exterior dando lugar a una hemorragia externa. Esto va a corresponder más o menos como al 80% de los casos. O puede quedar retenida a nivel retroplacentario que corresponde al 20% restante. Entonces, ¿qué va a pasar con la hipoxia fetal como tal, que es lo que también nos interesa? Entonces, como vemos en la figura 8 en este diagrama, en primer lugar, ¿qué pasa? La presencia del desprendimiento placentario, que esto lo que va a impedir la correcta transferencia gaseosa materno-fetal. ¿Qué pasa a continuación? Que la lesión del endotelio como tal vascular va a inducir a la producción de una sustancia como la endotelina y el tromboxano A2, que va a producir que la vasoconstricción e hipoxia local. Y por último, la noche existente que va a provocaría como que esa isquemia miometrial y daría lugar a una serie de alteraciones degenerativas del miometrio. Y esto que va, o sea, que va a tener como consecuencia como tal una hipotonía uterina y adicional a esto una comprensión de los vasos miometriales, por lo que a su vez va a agravar la noche. Entonces se establecería así como un circuito vicioso, un círculo vicioso como tal de lo que pasaría esto. También tenemos el dolor abdominal, porque hay pacientes obviamente que cursan con dolor abdominal y que va a pasar como esto, que hasta más o menos el 66% de los casos va a existir el dolor abdominal, pues obviamente la intensidad de cursos y evolución van a ser variables, obviamente. Entonces los procesos isquémicos producidos van a estar extendiéndose a todo el útero y que va a producir fenómenos de extravasación e infiltración sanguínea en el miometrio, como lo vemos en el diagrama. Entonces, después de todo esto que pasa en el útero, pusiéndose obviamente todos estos procesos de extravasación, a lo que se va a aumentar la hipertonía y esto lo que va a producir obviamente es el dolor abdominal. También esta extravasación de infiltración sanguínea miometrial va a provocar el útero covalier, que esto, esto se va a mencionar más adelante, y ya estos son como tal las procesos fisiopatológicos del dolor abdominal. Entonces, tenemos una incidencia y unas frecuencias como tal. ¿Cómo podemos explicar esto? Que la incidencia informada del desprendimiento placentario va a variar, obviamente, difiriendo de los criterios para el diagnóstico que se tenga. Entonces, según el libro de obstetricia de Williams, de la edición 25, se dice que su frecuencia más o menos varía del 0.5 al 1% en 200 entregas como tal. Como lo vemos en la gráfica de la izquierda, que hay una relación entre la frecuencia por 1000 nacimientos y la de los años. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que va aumentando los años, esto va a constituir un factor de riesgo para que haya un desprendimiento del placenta que se va a explicar un poco más adelante. Y de acuerdo a la morbimortalidad que va a pasar, que en general los resultados perinatales van a estar influenciados. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, una edad gestacional y la frecuencia de desprendimiento obviamente de la placenta va a aumentar a lo largo del tercer trimestre. Y como se ve en la imagen de la derecha como tal, es pues, esta idea del libro de Williams,
En el hospital de Parkland, como vemos que a medida que va aumentando la edad gestacional como tal, en la semana 39 es donde hay un pico como tal de desprendimiento de placenta. Entonces, a continuación los dejo con mi compañera Juliana hablando de los factores de riesgo. Bueno, como mencionó mi compañero, ahora hablaremos un poco sobre los factores de riesgo en cuanto al abrupto placentario. Los primeros para tener en cuenta y de los más comunes tenemos la hipertensión crónica. ¿De qué se habla? Entonces hablamos aquí de mujeres hipertensas que tienen alto riesgo, hasta 5 veces mayor, de presentar un abrupto placentario. También esta hipertensión crónica en mujeres llega a agravarse a comparación de mujeres que están normotensas. Además, también hay que tener en cuenta que la terapia antihipertensiva como tal no reduce el riesgo de un abrupto placentario como tal en mujeres. En cuanto a la preeclampsia, también conocida como la hipertensión inducida por el embarazo, debemos tener en cuenta que en realidad es poco frecuente. Es infrecuente que se presente el abrupto placentario en estos casos en mujeres con preeclampsia sin características de gravedad. Ya cuando hablamos con características de gravedad, llega a tener hasta un 3%, aumentando un 3% la gravedad, sobre todo en pacientes con eclampsia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí principalmente? Aquí lo que ocurre es una alteración placentaria, que esto lo que puede conducir es un aumento en la resistencia al flujo de las arterias uterinas, que se van a manifestar como con una elevación del índice de pulsatibilidad, acompañado de qué? De muescas, eso se le conoce como unas muescas de las arterias uterinas que se verifican por medio del velocímetro del Doppler. También tenemos los trastornos de coagulación. Aquí lo que es las trombofilias hereditarias también llegan a aumentar el riesgo de trombosis venosas maternas. También se plantea una hipótesis de que aumenta el riesgo de trombos, sobre todo en lo que es la interfase materno-fetal. Y esto resulta más que todo en múltiples complicaciones en la placenta, sobre todo, que puede conllevar a qué? Aborto involuntario, muerte fetal, preeclampsia, retraso del crecimiento, etcétera. Otra cosa aquí que también hay que tener en cuenta es que pues se ha demostrado una asociación consistente con cualquier trombofilia que puede causar un abrupto placentario. Entonces, los estudios hasta ahora que se han publicado en realidad son demasiado pequeños, no tienen suficiente magnitud en cuanto a los estudios que se han realizado. Entonces, como consecuencia de esto, hasta ahora lo único que se sabe es que no se recomienda la anticoagulación profiláctica en este tipo de pacientes con desprendimiento. Otra cosa también hay que tener en cuenta, los hidramnios y las gestaciones múltiples. Entonces, estos son factores que pueden conllevar a un desprendimiento de la placenta súbita, un desprendimiento súbito. Entonces, esto también puede darse por ruptura de las membranas prematuras o también por un parto gemelar. ¿Esto por qué pasa? Porque hay una disminución en la presión hidrostática que es capaz de producir un desprendimiento de placenta. Por ende, las mujeres que presentan una ruptura prematura de membrana tienen mayor riesgo a desarrollar el desprendimiento prematuro de placenta. Sí, sobre todo si el periodo de latencia entre lo que es la ruptura de membrana y el trabajo de parto supera mayor a las 24 horas. También tenemos la corioamnionitis, que son infecciones intrauterinas, fundamentalmente llegan a incrementar hasta 2.5 veces la capacidad que tiene la placenta para crear una ruptura. También otra cosa que debemos tener en cuenta, las malformaciones uterinas, todo eso que conocemos como el útero bicorne, también tenemos las sinequias uterinas, los leiomas, son principalmente son sitios mecánicos y también biológicos que son inestables para la implantación como tal de la placenta. Entonces, ¿esto qué va a provocar? De que pueda llegar a desprenderse de esos sitios residualmente insuficientes y que se produzca esto. Siguiente.
Bueno, ahora hablaremos un poco sobre la clasificación de estas patologías, de esta patología. Principalmente la primera, el grado 0, que también se le conoce como asintomático. ¿Por qué se le conoce aquí? Porque es un pequeño desprendimiento oculto que, como se le dice a la clasificación, llega a ser asintomático y solamente se reconoce como un hallazgo incidental por una ecografía o bien a posteriori cuando ya se va a revisar la placenta posterior al alumbramiento. Entonces, esta se llega a encontrar en su cara materna, se llega a observar, como ven en la imagen, como un coágulo organizado. Esto se dice que pudieron haber también síntomas durante el embarazo, pero por ejemplo se pudieron esconder por medio de pacientes hipertensas, un ligero aumento del tono uterino que pasó desapercibido. En cuanto al grado 1, que son las formas leves, aquí agrupamos a los casos en los que la hemorragia llega a ser un poco más leve y no hay afectación como tal en el estado general materno. Entonces, aquí el dolor es poco intenso, es localizado y se acompaña de un útero ligeramente hipertónico inicialmente y en general no se genera ningún sufrimiento fetal ni tampoco habrá una asociación con coagulopatías. En cuanto al grado 2, estas son las formas moderadas. Aquí se incluye en este grupo una serie de formas intermedias en las que, pues, sin presentar un cuadro clínico como tal de gravedad extrema, hay evidencia en afectación en el estado general de la madre, cambios ortostáticos en la presión, en la frecuencia cardíaca. El inicio como tal aquí puede llegar a ser tardío, pero terminan acabándose con una manifestación de una hemorragia, tiende a ser moderada, un dolor muy intenso, un útero moderadamente también hipertónico y además también hay evidencia de sufrimiento fetal, que también puede cursar con una hipofibrinogenemia, aunque en general este tipo de alteraciones se presentan también de formas tardías o cuando ya está muy avanzado. Y ya muy raro llega a desembocar lo que es un cuadro agudo de apoplejía. Ya eso se le deja a lo que es el grado 3, que es el grave. Aquí sí se forman apoplegias uteroplacentarias. También esto se le conoce, por si no sabían mis compañeros, este es el síndrome de Cobb-Veller. Se caracteriza ¿por qué? Por una aparición, una como tipo explosiva, la presencia de síntomas florido, que es dolor uterino hipertónico, que es tipo madera, muy doloroso, hemorragia intensa, shock materno. Aquí también cursa con una hipofibrinogenemia, pero de forma aguda, aparece abruptamente. Y este es el tipo de patologías que conllevan a complicaciones como coagulopatías y también muerte fetal. Siguiente. Bueno, en cuanto a la clínica, la sintomatología como tal del desprendimiento de placenta es variable. Puede observarse de formas totalmente asintomáticas, diagnosticadas al observar, por ejemplo, un hematoma retroplacentario después del alumbramiento. También pueden ser de formas floridas que conllevan incluso a muerte fetal, a severidad y muerte también materna. Pero en la mayoría de las mujeres con desprendimiento de la placenta tienen dolor abdominal, presentan dolor abdominal repentino, sangrado vaginal y sensibilidad uterina. Sencillo. También es muy importante destacar que los signos y síntomas del desprendimiento de la placenta pueden variar considerablemente. En algunas mujeres, por ejemplo, el sangrado externo puede ser profuso, pero la separación placentaria puede no ser tan extensa como para comprometer al feto. Pero en otros casos puede que no haya sangrado externo, pero la placenta es lo suficientemente recortada para afectar al feto, provocar una muerte y provocar una abultación oculta. Y también otra cosa que debemos tener en cuenta es que la hemorragia uterina es el signo central del desprendimiento de placenta. Aquí la magnitud de la sintomatología puede variar principalmente en la función tanto del alcance de la separación, ya sea
parcial o completa, o también de la ubicación que puede ser marginal o central. Cuando nos referimos a cuando está en una zona central de la placenta, aquí suelen darse más que todo hemorragias en vasos arteriales, con elevación de la presión arterial, que conducen rápidamente a un desarrollo de manifestaciones clínicas potencialmente mortales como la gravedad materna, inestabilidad hemodinámica, coagulación intravascular diseminada, anomalías graves, sobre todo en la frecuencia cardíaca fetal que logramos observarlo. Ya cuando hablamos de una afectación periférica, ya no central, sino periférica en la placenta, aquí también se caracteriza por un desprendimiento marginal, y aquí típicamente la hemorragia ya no es curso de arterial, sino más que todo venoso, de baja presión. Lo más probable es que se produzcan manifestaciones clínicas pues que se desarrollen a largo tiempo, que se produzca un sangrado intermitente, también se pueden presentar oligohidranios y también un retrasamiento del crecimiento fetal. Siguiente. Bueno, en cuanto a la sintomatología, como les venía diciendo, ahora aquí nos da como un resumen de todo lo que les acabo de mencionar. Entonces, en un desprendimiento de placenta que vamos a tener metrorragia, pero en el grado 1 suele ser un poco nula, en el grado 0 suele ser nula, en el grado 1 ya empieza ligeramente un sangrado profuso, aproximadamente pérdidas sanguíneas de 100 a 500 mililitros. En el grado 2 ya es un poco más intensa, mayor a 500 mililitros, y ya en el grado 3 es muy intensa, que puede comprometer el estado hemodinámico de la paciente. También tenemos el tono uterino, que en el grado 0 suele estar normal. En el grado 1, más que alterado, hay zonas que se encuentran alteradas, no totalmente. Ya en el grado 2 y en el grado 3 ya encontramos una hipertonía bastante pronunciada. En cuanto al shock, tenemos de que no se presenta ni en el grado 0 ni en el grado 1, pero ya en el grado 2 puede presentar un shock leve o índices de shock, y en el grado 3 es de las formas más comunes en las que se presenta. En cuanto a la pérdida de bienestar fetal, es muy rara en el grado 1, pero en el grado 2 y grado 3 llegan a ser muy comunes, y en el grado 3 pueden llegar hasta la muerte fetal. En cuanto a las alteraciones de coagulación, esas alteraciones se presentan en el grado 2 con coagulopatías compensadas, y en el grado 3 pueden llegar a tener CID. En cuanto al aspecto uterino, como tal, en el grado 0 se encuentra normal, en el grado 1 ya hay pequeñas zonas rojas, azuladas, en el grado 2 ya hay un intermedio entre zonas rojas, azuladas, y también que empiezan a tener signos de Coveler, y ya en el grado 3 ya sí presentan el útero característico de Coveler. Y en cuanto a la frecuencia, el más frecuente es el grado 1, ya posteriormente se pasa al grado 3, que es el más mortal, y el grado 2 en un 15%. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, principalmente es clínico. Entonces, sin embargo, también aquí pueden tener en cuenta otras pruebas, por ejemplo, pruebas de imágenes, laboratorios, estudios anatopatológicos, posparto también, pues para completar el diagnóstico clínico. Entonces, como les mencionaba anteriormente, los síntomas de desprendimiento en sus formas más graves y típicas nos van a ayudar a fácilmente llegar a establecer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque aquí se presentan pues cuadros hemorrágicos a magnitud, dolor abdominal muy notorio, dolor en la espalda y muchas contracciones uterinas. Pero cuando hablamos en formas leves o incompletas, suele ser un poco difícil. Y ahí es cuando vamos a utilizar todo este tipo de pruebas diagnósticas que nos van a ayudar, por ejemplo, la ecografía o también marcadores bioquímicos. Ya durante la exploración, la palpación abdominal, en muchas de estas pacientes llega a ser muy doloroso. Vamos también a tener una hipertonía que nos va a impedir como tal palpar, no nos va a permitir la madre. También hay que tener mucho cuidado con el tacto vaginal. A esta nos puede ayudar, o sea, puede ser muy beneficioso nosotros realizarlo, porque pues nosotros se va a lograr detectar, por ejemplo, si hay parcialmente alguna dilatación,
polo inferior en la cavidad amniótica también que puede estar tensionado, salida de líquido, etcétera. Pero también puede ser contraproducente porque también le podemos estar generando un riesgo de infección a la madre. También debemos evaluar la variabilidad clínica y la gravedad, así como la salud fetal por medio de las monitorizaciones fetales, la frecuencia cardíaca fetal y también las contracciones uterinas, y todo esto se hace por medio de un cardiotocografía que ya más adelante se los van a mencionar. Entonces, hasta aquí llego yo. Muchas gracias. Aquí las dejo con mi compañera Juliana González, que les seguirá hablando un poco más sobre el diagnóstico. Bueno, buenas noches. Ahora sí vengo a explicarles un poco sobre esta imagen. Como dijo mi compañera Juliana, esto se trata de una cardiotocografía. ¿Y qué podemos evidenciar nosotros aquí en esta imagen? Podemos evidenciar desaceleraciones variables atípicas. ¿Pero qué son? Bueno, estas van a ser secundarias a comprensiones del cordón de mayor evolución y se puede asociar insuficiencia de útero placentaria. Entonces, ¿qué podemos observar nosotros aquí? Que hay una pérdida del ascenso pre o poscaída de la frecuencia cardíaca fetal. También que va a haber una taquicardia de rebote. Las ondas van a ser de tipo bifásicas y van a tener un componente de desaceleración tardía. También va a haber una pérdida de la variabilidad durante la desaceleración. Y la frecuencia cardíaca fetal basal va a tener una frecuencia disminuida. La amplitud de estas ondas van a ser mayor de 60 y la duración van a ser mayor de 60 segundos. Siguiente diapositiva. Bueno, para hablar ahora, para nosotros poder realizar un buen diagnóstico y que sea certero, necesitamos también unas ayudas complementarias, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las que podemos utilizar con certeza? Pues la ecografía y los hemogramas. Como ya sabemos, la ecografía lo que nos va a informar es sobre la biometría fetal, la ubicación también de la placenta y la valoración de posibles hematomas placentarios. Además, también es útil para excluir todos aquellos trastornos que están asociados con sangrado vaginal y dolor abdominal. Entonces, la identificación, por ejemplo, de un hematoma retroplacentario apoya el diagnóstico clínico de un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Siguiente diapositiva. Bueno, ya en esta figura vamos a tener cuatro presentaciones como tal. En la letra A podemos ver que la placenta está normal. Y es importante no confundir el espacio retroplacentario hipoeicoico con un desprendimiento como tal. Entonces esa es la placenta como está normal. En la letra B ya encontramos un hematoma retroplacentario. ¿Entre dónde? Entre la placenta, que es la letra A, perdón, y entre el útero, que vendría siendo la letra P. Y la letra F, que vemos aquí a la derecha, es el feto como tal. Ya en la imagen, en la letra número C, vemos un hematoma preplacentario. Es decir, hay una placenta posterior, que son lo que nos están señalando las flechas de color blanco. Y también va a haber un hematoma preplacentario, como lo dije anteriormente, que va a ser el que está señalando la flechita amarilla. Ya para la letra número D y la última imagen, vemos un hematoma subcoriónico y podemos ver que las flechas blancas nos están señalando la placenta fúndica, que va a tener también un hematoma subcoriónico anterior organizado, que son lo que está señalando las flechas amarillas, y que esto va a surgir desde el borde superior de la placenta como tal. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las pruebas de laboratorio como tal. Entonces, cabe recalcar que los valores de laboratorio iniciales pueden no ser tan útiles en el diagnóstico del desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar que el hematocrito de la gestante
puede estar normal o puede estar bajo, ¿cierto? Eso es dependiendo de su estado hematológico inicial y del intervalo de tiempo transcurrido en el que se puede producir la hemodilución compensatoria. Entonces, el recuento de leucocitos también es muy variable, pero a menudo puede haber una leucocitosis de leve a moderada. Entonces, ahora bien, ya hablando como tal de los defectos de la coagulación que son útiles para valorar el estado hemodinámico materno, se manifiestan ¿con qué? Con plaquetopenia, también se pueden manifestar con elevación del tiempo de la protrombina, disminución también de los niveles de fibrinógeno y también un aumento de los productos de degradación del fibrinógeno. Entonces, esto es más frecuente que ocurra en caso del desprendimiento de la placenta previa, pero su presencia no es algo como muy patognomónico como tal. Entonces, el parámetro hematológico que mejor se correlaciona con la gravedad de la hemorragia materna son los niveles de fibrinógeno. Entonces, los valores de fibrinógeno iniciales deben ser menores o iguales de 200 miligramos y pueden tener una BPP del 100% de hemorragia posparto severa, mientras que si nosotros tenemos unos niveles mayores o iguales a 400 miligramos, vamos a tener una BPN del 79%. Entonces nosotros podemos decir que una separación o hemorragia leve moderada puede no estar siempre asociada con anomalías de las pruebas de uso general de la hemostasia como tal. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las complicaciones, dentro de las cuales destacamos al shock hemorrágico. Entonces es fundamental decir que durante el embarazo se va a producir una expansión del volumen plasmático y obviamente los factores de coagulación como el fibrinógeno y los factores 7, los factores 8 y el factor 10 aumentan proporcionando protección contra la hemorragia física del parto. Pero cuando la pérdida de sangre ya va a superar el 25% del volumen total, es cuando se va a producir un rápido deterioro hemodinámico. Entonces, si la hemorragia es abundante, se puede desencadenar lo que denominamos como shock. Y como consecuencia de eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Una hipoperfusión tisular. Entonces, también el trastorno de la coagulación puede participar en la producción del shock. Entonces también cabe recalcar o es importante decir que el punto final de la hipotensión persistente es la asfixia del feto y de la madre como tal. Ese es el punto final de la hipotensión persistente, la asfixia del feto y la madre. Por ello, el enfoque prudente es restaurar el volumen de sangre circulante eficaz. ¿Para qué? Para nosotros lograr mejorar la perfusión tisular y así evitar la necrosis isquémica de órganos diana. Entonces, ahora los dejo con mi compañero Elian Lara. Buenas noches, mi nombre es Elian Andrés Lara Camaño y continuaré con la explicación de las complicaciones que se presentan. En cuanto a las complicaciones que se pueden manifestar en el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, tenemos el útero de Couvalier. Se puede presentar en el momento exacto de la cesárea. No es infrecuente encontrar extravasación generalizada de sangre a la musculatura uterina. Entonces, ¿qué se puede presentar aquí? Se producen unas hemorragias miometrales que en raras ocasiones pueden generar atonía uterina. En este caso, el útero se encuentra duro, mantiene una hipertonía uterina como si fuera una piedra. Y nosotros debemos de tener en cuenta este tipo de hemorragias porque en algunos casos puede complicar obviamente la salud de la paciente. Entonces, ¿en qué parte se puede presentar este tipo de hemorragia? Las podemos observar debajo de la tubosa serosa, en las hojas de los ligamentos anchos, en la sustancia de los ovarios y en algunos casos también la podemos encontrar en la cavidad peritoneal libre. Y como lo pueden observar en la imagen, ese es un ejemplo de útero de Couvalier. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, una de las complicaciones más graves que puede presentar el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta es la coagulación intravascular diseminada. Esta es de extrema vigilancia y hay una serie de pasos que nosotros debemos de seguir para evitar de que la paciente presente este tipo de complicaciones.
pero obviamente tenemos que hablar antes de la fisiopatología que tiene para obviamente conocer qué tipo de complicaciones puede generar en la paciente. Entonces, la coagulación intravascular diseminada inmediata es con frecuencia profunda en este tipo de mujeres y esto se explica porque la placenta alberga grandes cantidades de tromboplastina, es decir, factor tisular y factor 3 de la coagulación. Entonces, en el desprendimiento prematuro de placenta no inserta se dan las condiciones excepcionales para que se interrumpa la circulación. Es decir, estos factores de coagulación que se encuentran en la placenta van a irrumpir en la coagulación, en la circulación general de la madre. Y es aquí donde se va a presentar toda esta cascada fisiopatológica que conlleva la manifestación de esta enfermedad. Entonces, el hematoma retroplacentario que se va a presentar aquí va a ir creciendo intradesidualmente, es decir, en la zona basal. ¿Y qué va a generar esto? Va a generar separaciones entre la zona basal y esto va a generar lesiones vasculares que comunican de esta forma los vasos placentarios con la circulación general. Por otra parte, el desprendimiento prematuro de placenta no inserta también cursa con una hipertonía que aumenta la presión intrauterina, esto superando la presión venosa materna. Por consiguiente, al superar la presión venosa materna, esto predispone y favorece el paso de grandes cantidades de estos factores tisulares que obviamente conllevan a la coagulación intravascular diseminada y genera problemas en la circulación materna. Entonces, esto motiva la activación de la coagulación por la vía intrínseca, formándose monómeros de fibrina y microtombos en los territorios vasculares terminales. Entonces, la extensa conversión de fibrinógeno conlleva a un gasto masivo de fibrinógeno, es decir, en este caso, el factor 1 de la coagulación, que obviamente conduce a su agotamiento, así como la disminución de muchos otros factores de la coagulación, como lo puede ser el factor de la coagulación 5, el 8 y las plaquetas. Como respuesta a todo esto, se establece un proceso de fibrinólisis secundaria, conduciendo a una fibrinólisis y la formación de productos de degradación de la fibrina. Entonces, estos productos de degradación de la fibrina originados y obviamente asociados al descenso del fibrinógeno, agravan la situación al ejercer una acción antitrombótica. Entonces, esta acción antitrombótica altera la función de adhesión y agresión de las plaquetas y dificulta obviamente pues la polimerización de la fibrina. Y esto conlleva posteriormente a la manifestación de la coagulación intravascular diseminada. Por lo tanto, hay que tener extrema vigilancia a las pacientes que tengan riesgo de padecer este tipo de patologías. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al tratamiento, van a haber una serie de medidas que nosotros debemos de tener en cuenta. Obviamente vamos a tener una conducta obstétrica, unas medidas generales y unas medidas específicas. En cuanto a las conductas obstétricas que nosotros debemos de tener en cuenta, el manejo del desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta depende, 1, de la presentación del feto, 2, de la edad gestacional y 3, del compromiso tanto materno como fetal. Entonces, debido a que la presentación es muy variable en muchos casos, es importante que nosotros individualicemos a la paciente, dependiendo del caso obviamente que se presente. Entonces, si tenemos una paciente que no amerita un manejo agresivo, como es en la mayoría de los casos que tiene un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta leve, obviamente no le vamos a hacer un manejo agresivo porque puede en algunos casos agravar la situación de mi paciente. Por lo tanto, es importante que nosotros individualicemos a la paciente y hagamos el manejo óptimo para ella. Entonces, el objetivo fundamental que nosotros debemos de tener en cuenta en este caso es prevenir la hipovolemia y consecuentemente a esto, pues obviamente prevenir de que la paciente entre en un shock hipovolémico por la pérdida masiva de sangre y además de esto, prevenir las complicaciones secundarias que se me pueden manifestar en este caso, como lo es la anemia y como lo es la coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿cuáles son los niveles que nosotros debemos procurar para mantener a mi paciente en unos niveles óptimos y que no me presente este tipo de complicaciones? 1, de que la hemoglobina se encuentre superior a 10 miligramos por decilitros
y que el hematocrito se encuentre superior al 30%. Entonces, en cuanto a las medidas generales que nosotros debemos de tener en cuenta ante un diagnóstico o la sospecha, deben realizarse una serie de medidas que nos ayudan obviamente a mantener en condiciones óptimas y a salvaguardar tanto la integridad materna como la integridad fetal. Entonces, primero obviamente hacemos el ingreso hospitalario y la valoración inmediata de las constantes vitales, tanto maternas como fetales. Hacemos un control hematológico, asegurar el acceso intravenoso con 2 vías venosas y monitorizar la situación hemodinámica de la madre. Además de esto, debemos hacer una valoración de hemoglobina y del hematocrito. Estos valores obviamente pueden estar normales debido a la intensa vasoconstricción secundaria, obviamente, que se produce como efecto homeostático para evitar estas pérdidas masivas de sangre. Además de esto, debemos mantener un control adecuado de la volemia de la paciente, valorando el hematocrito, la diuresis y obviamente con la colocación de una sonda de Foley para este tipo de pacientes, para valorar en este caso el grado de shock si se llega a presentar. Obviamente también debemos de tener una venoclisis, administración de lactato de Ringer. Además de esto, hay que hacerle las pruebas cruzadas a la paciente para mantenerlo pues en una reserva dado el caso de que se llegue a necesitar. La evaluación obviamente del estado fetal y placentario mediante una cardiotocografía y ecografía y evaluación de las condiciones obstétricas que se presenten. Siguiente diapositiva. En cuanto a las medidas generales, en los casos de desprendimiento prematuro de placenta no inserta a término o casi a término, está indicado el parto inmediato. La cuestión principal para tener en cuenta es si el parto vaginal puede realizarse sin morbilidad grave o muerte materno-fetal. Entonces hay que evaluar estas condiciones. O dejo a mi paciente de que haga un parto vaginal o hago la cesárea. Entonces, en los casos en los que existe evidencia de compromiso fetal, que el parto no es inminente, es necesario preparar a la gestante para una cesárea urgente, porque el desprendimiento prematuro de placenta puede progresar en cualquier momento y agravar la situación en la que se encuentre mi paciente. Cuando tanto el estado de la madre y el feto son tranquilizadores, es decir, que no tienen compromiso vital tanto de la madre como del feto, es razonable pues llevar a cabo un tratamiento conservador para la paciente con el objetivo del parto vaginal. Si el trabajo de parto se ha iniciado, se debe permitir el progreso del parto vaginal, obviamente. De lo contrario, pues debemos considerar la inducción del parto. Tanto la madre como el feto deben estar estrechamente monitorizados en este proceso, obviamente por todas las complicaciones que se pueden presentar en este caso. Y hay que considerar tanto la edad materna como la edad gestacional para obviamente considerar el parto. El parto prematuro, en este caso, es la principal causa de muerte perinatal en mujeres con desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Por ello, nosotros debemos de optimizar los resultados perinatales. Es decir, se intenta en lo posible prolongar la gestación. Esto, pues, sin embargo, no se puede generalizar en todo modo. Como bien yo les estaba comentando anteriormente, cada paciente es diferente y obviamente debemos de individualizarla para hacerle un manejo adecuado. Entonces, como lo pueden observar en la tabla, observamos pues las criterios de elección en este caso para tanto un parto vaginal como una cesárea. En el caso del parto vaginal, se puede intentar si la madre está estable, la cardiotocografía fetal es normal, la hemorragia vaginal no es excesiva, existe un buen pronóstico del parto, el feto obviamente no está muerto y pues se optaría por esta vía de elección. En el caso de la cesárea, debemos de evaluar los siguientes puntos para considerar realizar la cesárea y no el manejo conservador. Si existe hemorragia importante con riesgo vital, tanto para la madre como para el feto, si existen signos de insuficiencia renal aguda, si fracasa la prueba de parto, si aparece una hipertonía uterina, si aparecen datos de pérdida del bienestar fetal y por último, si la presentación anómala del feto in vitro. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí como diagnóstico diferencial, obviamente
diferenciar entre una placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta no inserta. El inicio de la placenta previa, este es insidioso, y en el caso del desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta es brusco. La hemorragia, en el caso de la placenta previa, es una hemorragia externa, y por otra parte, en el caso del desprendimiento prematuro, esta puede ser interna o puede ser mixta, es decir, puede presentarse tanto de manera interna como de manera externa. En el caso del sangrado en la placenta previa, este es rojo brillante. En el caso del desprendimiento prematuro, es un rojo oscuro. En el caso de la placenta previa, la madre puede presentar, no presenta hipertensión. Y en el caso del desprendimiento prematuro de placenta, por el aumento de la vasculatura y la vasoconstricción que se presenta, la madre es frecuentemente de que manifieste hipertensión. En el caso de la placenta previa, ocasionalmente se pueden presentar shock. Obviamente, en el desprendimiento prematuro de placenta es muy frecuente de que las pacientes presenten shock debido al volumen de sangre que se pierde aquí. En el caso de la placenta previa no presenta dolor. En el caso del desprendimiento prematuro de placenta sí. En el caso de la placenta previa, el útero se encuentra relajado. En el caso del desprendimiento prematuro de placenta, pues como bien yo les estaba comentando, se puede presentar una hipertonía uterina o el tono del útero se puede encontrar aumentado. También se le conoce como útero leñoso en algunos casos. Entonces, en cuanto a la palpación fetal, en el caso de la placenta previa, este puede ser normal, y en el caso del desprendimiento prematuro de placenta es muy difícil, obviamente. Uno, por la hipertonía uterina que se está presentando, y en algunos casos, pues esto conlleva obviamente a dificultar la palpación fetal. En cuanto a la cicatriz uterina, se puede presentar eventualmente. En el caso del desprendimiento prematuro de placenta, no. La ecografía, obviamente podemos observar la placenta previa. En el caso del desprendimiento prematuro de placenta no inserta, en algunos casos la ecografía puede darnos falsos negativos, por lo tanto hay que tener extremo control con este tipo de patología. En el caso de las contracciones, generalmente en la placenta previa no se presenta, y en el caso del desprendimiento prematuro de placenta sí, obviamente por la hipertonía uterina que se está presentando. Y el bienestar fetal en la placenta previa, por lo general, pues se encuentra normal, no hay compromiso fetal. Y en el caso del desprendimiento prematuro de placenta, pues obviamente a tanta pérdida de sangre puede generar compromiso fetal, y obviamente pues esto puede agravar el cuadro clínico tanto materno como fetal. Siguiente diapositiva. Bueno, muchas gracias por su atención. A continuación seguirá la siguiente exponente, María Isabel Martínez, con la explicación de basa previa. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es María Isabel Martínez Salgado. Entonces vamos a empezar entendiendo qué es esa basa previa. La basa previa es el término que nosotros utilizamos para describir esos vasos de origen fetal que van a discurrir a través de todas esas membranas que sin protección del cordón umbilical o ya sea también del tejido placentario, que se van a situar delante de ese orificio cervical interno o por delante de la presentación. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, esta complicación, pues, se trata de una complicación obstétrica que es bastante infrecuente y que se da con una prevalencia de 1 sobre 2.500 embarazadas, y su frecuencia se da de presentación, se reporta a nivel internacional de 1 en 2.000 nacimientos a 3.000 nacimientos. Esta se presenta mayoritariamente en los embarazos que se conciben después de uso ya de tecnologías para una reproducción asistida que pues se haya interferido la madre a realizar este tipo de procedimientos. También esta basa previa aumenta cuando la paciente tiene placentas bajas o una placenta previa en el segundo trimestre, cuando también tiene placentas con lóbulos bilobulados, que ya vamos a hablar un poquito de eso, o subcenturiados en ese segmento del útero inferior, y también si ha tenido gestaciones múltiples. Siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, continuando con esto, pues se reconocen que hay varios factores de riesgo
relacionados con esta patología, como son lo que le mencioné ahorita anteriormente, que es esa placenta de inserción baja, es esa placenta que básicamente crece en la parte baja del útero y que cubre toda esa abertura hacia el cuello uterino o en una parte pues, de este. También está la placenta previa, que es similar a esa placenta de inserción baja, y están las variaciones anatómicas de la placenta, como son la bilobulada y la subcenturiata. La bilobulada hace referencia a que está dividida en dos lóbulos que están separados y unidos por vasos y por membranas. La tendencia a esa retención de ese lóbulo después del parto nos puede generar complicaciones en la madre, como una hemorragia, ese tipo de situaciones adversas. Y esto sucede muy poco, pero sucede en 1 de cada 350 embarazos, según las literaturas, es decir, más o menos un 4% en su incidencia. En cuanto a la subcenturiata, esta anomalía es una anomalía morfológica de la placenta, donde se van a presentar uno o más lóbulos que se encuentran de manera accesoria por fuera de ese cuerpo placentario, van a estar ubicados y pueden ser de diferentes tamaños. Pueden conectarse también mediante vasos sanguíneos de la placenta principal. El lóbulo accesorio que les mencioné se va a desarrollar a partir de algo que se conoce como las vellosidades coriónicas, que no van a estar asociadas al corión leve. La incidencia de esta patología o de esta malformación a nivel mundial nos dicen las literaturas que es de 1.4% y que los principales factores de riesgo que pueden acarrear que se produzca esto o que estén asociados a esta entidad son la edad materna avanzada, como múltiples patologías, esto es un factor de riesgo muy importante y muy prevalente, y también el antecedente de haberse realizado o sometido a fertilizaciones in vitro, que también hace parte de uno de los factores de riesgo para que se presente la placenta previa. También dentro de otros de estos factores de riesgo están los embarazos múltiples. Siguiente, por favor. En cuanto a su clasificación, se han descrito dos clasificaciones o variedades o tipos, como lo quieran llamar, de basa previa. El tipo 1 son esos en los que la basa previa va a ir asociado a esa inserción velamentosa del cordón en un 25 a un 62% de los casos, nos mencionan las literaturas. Y en ese tipo 2 son las que se asocian ya a anomalías estructurales de la placenta, como las que les mencioné anteriormente, que son esa subcenturiada o bilobulada, que básicamente se pueden estar presentando dentro de un 37 a un 75%, según nos refieren estas literaturas. La patogenia de esta patología, valga la redundancia, actualmente se desconoce, pero según las investigaciones se dice que se puede deber a ese desplazamiento de la placenta de manera inicial desde su sitio de origen en el corión y después de haberse formado ese tallo corporal. Esta sospecha, si ocurre un sangrado, o sea, nosotros sospechamos cuando ocurre un sangrado con una rotura de esas membranas, cuando el feto tiene una bradicardia, cuando hay desaceleraciones de esa frecuencia cardíaca fetal o existe un patrón sinusoidal. Hablando de síntomas, ya nos metemos un poquito en la sintomatología. La sintomatología principal de esta placenta previa es un sangrado vaginal de un color característico que es ese rojo brillante, que generalmente se da de manera indolora, la paciente no refiere dolor por lo general, y que mayoritariamente se da ya en un curso de 20 semanas de gestación. A veces estas manchas de sangre aparecen antes de un evento que vaya a producir una pérdida mayor de sangre, es decir, que se produzca una hemorragia más grande. Y este sangrado puede estar acompañado también de esas contracciones prematuras del útero, que esas sí le van a generar dolor a la mamita. Además, ese sangrado puede aparecer después de tener relaciones sexuales, entonces hay que también tener eso presente cuando nos ingrese la paciente, o incluso se nos puede presentar cuando le estamos realizando un examen médico. En algunas de estas mujeres el sangrado puede no producirse hasta que nosotros le realicemos ese trabajo de parto, y a menudo, por lo general, no hay un evento que defina que, bueno, esto va a producirse por esto. No hay un evento que defina que se produzca ese sangrado. Entonces hay que tener bastante en cuenta que esa basa previa puede no ser sospechada por nosotros hasta que sucede esa ruptura de los vasos umbilicales. Siguiente, por favor.
En cuanto a su diagnóstico, la primero que vemos acá a la izquierda es una ultrasonografía Doppler. Lo que nosotros visualizamos mediante esa ultrasonografía Doppler a color nos muestra, son unos vasos que laten en la bolsa amniótica, y ese mapeo del flujo de Doppler a color muestra las ondas o las formas de esas ondas de las arterias o de las venas umbilicales, o de la vena umbilical, perdón, y confirma esa sonolucidez que hay en el vaso sanguíneo. Entonces, el diagnóstico de esa basa previa se sospecha por la presentación o los resultados de una ecografía que nosotros le hacemos, una ecografía prenatal, que se debe hacer de manera rutinaria. En la presentación hay un patrón, que es el patrón de la frecuencia cardíaca fetal, que puede no ser reactivo muchas veces. También se pueden ver los vasos fetales dentro de las membranas que van a pasar directamente sobre ese orificio cervical interno. Y el mapeo del flujo Doppler a color, que era el que les mencionaba y el que está en la imagen, también lo podemos utilizar lógicamente como complemento a esa ecografía prenatal de rutina que les mencioné. En cuanto a la basa previa, también continuando sobre este tema, debemos distinguir que de la presentación funicular, que es ese prolapso del cordón umbilical entre la parte que se presenta en el orificio cervical interno y que se pueden ver los vasos sanguíneos fetales envueltos de una gelatina que se llama la gelatina de Wharton, que esa gelatina cubre el cuello del útero y pues sí, hace ese cubrimiento. En la presentación del cordón, a diferencia de la basa previa, el cordón umbilical se va a alejar de ese cuello uterino durante la evaluación de la ecografía. Y en la basa previa, el cordón va a permanecer fijo. Entonces ahí están esas dos diferencias. Esto que vemos acá a la izquierda es un algoritmo para nosotros diagnosticar esa basa previa y definirla. Tenemos una placenta que puede ser lobulada o puede ser única. Si es lobulada, hay que ver si tiene relación con el segmento uterino bajo, y si tiene, es tipo 1. Si tenemos una inserción del cordón umbilical o una placenta única con inserción del cordón umbilical, decimos que puede ser tanto marginal velamentoso o central paracentral. La marginal velamentoso también puede tener relación con ese segmento uterino bajo y puede ser tipo 1. La otra que les mencioné era tipo 2, leí mal, perdón, era en el gráfico. Y también esa tipo 1 que les mencionaba de la marginal velamentoso puede estar siendo una basa previa excluida si no presenta características de la tipo 1. Bueno, aquí los dejo con mi compañera María Camila Carmona, quien continuará explicando el proceso diagnóstico de la basa previa. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Camila Carmona. Entonces, tenemos que tener en cuenta primeramente que este ultrasonido se hace pues en el segundo trimestre, ¿cierto? Pero la idea es que cuando se diagnostica antes del parto, pues los resultados son de hecho considerablemente muchísimo mejor. Entonces, si se hace una ecosonografía que es transvaginal y se combina también con un Doppler de color, esta patología específicamente puede detectarse incluso desde la semana 16 de gestación. Entonces ya pueden mirar como el calibre de qué podemos prevenir teniendo en cuenta esto desde antes. Entonces, como tenemos esta unión de estas dos métodos diagnósticos, se diagnostica con la idea de un periodo prenatal, se realiza una operación de cesárea que de manera oportuna, que lo voy a mencionar más adelante en cuanto al manejo. Antes de iniciar el trabajo de parto, es súper importante tomar en cuenta la conducta a la cual vamos a llegar, en qué se va a hacer, si se va a hacer cesárea, si se va a hacer parto natural, yo lo voy a explicar más adelante. Y entonces, de hecho, hay autores que planifican o especifican más que todo que esta interrupción del embarazo mediante más que todo una cesárea, que es la elección aquí, antes de las 35 semanas o en las 35 semanas es como de elección. Incluso se plantea que la información de esta decisión sea entre las 30 y las 32 semanas, cuando es ya diagnosticada desde antes. Pasa por. Respecto al manejo, esto es un manejo general. Prácticamente tenemos que
decirle a la paciente que tiene que guardar reposo domiciliario, con controles seriados todo el tiempo, que debe estar hospitalizada entre las 30 y las 34 semanas, lo más probable, porque este es un periodo de elección en cuanto a un posible trabajo de parto inducido y demás. Se le debe administrar, en caso dado de que esté antes de las 34 semanas, se le debe administrar un esquema de corticoides para pues, la maduración pulmonar antes de las 34 semanas, sería más o menos entre las 28 y las 32, que es lo más considerable. También la idea es que al momento del diagnóstico se programe inmediatamente la interrupción del embarazo a través de una cesárea, y si es muchísimo mejor entre las 34 y las 36 semanas, pues mejor, porque ya tenemos una maduración fetal conformada. También es importante destacar que se recomienda en esta patología hacer una cesárea de urgencia en caso dado de que se diagnostique pues más adelante y no con una programación específica. Y también esta pues cesárea de urgencia tiene como unas indicaciones específicas que ya se las voy a mencionar más adelante. Pasaporte. Ahora, hay que tener en cuenta primero algo, y es que hay que hacer, en el momento del diagnóstico, una monitorización prenatal para detectar si hay compresión del cordón. Esto se hace casi inmediato del diagnóstico y con una monitorización pues escalada o sistemática cada vez que la paciente vaya a estar hospitalizada, o incluso ya tenga un control específico detallado desde antes. Entonces, se debe hacer la monitorización prenatal con la idea de detectar esta compresión. Su monitorización, en realidad, esta monitorización no es frecuente, no se hace mucho porque en realidad no hay muchos estudios que la mencionen, pero los estudios que la mencionan dirigen ciertos centros que sí lo hacen, y ellos afirman que se debe realizar al menos 2 veces en la semana una prueba sin estrés, más que todo entre las 28 y las 30 semanas, si tenemos en cuenta el día del diagnóstico como tal. También es importante que, de hecho, el propósito de detectar esta compresión del cordón es que se lleve conjunto con esta monitorización conjunta, y que incluso si se puede llevar más de las 30 semanas, es decir, entre las 30 y las 32 semanas, incluso cada 6 horas, cada 8 horas, cuando la paciente ya está hospitalizada, como mencioné anteriormente, pues es de muchísima gran ayuda. Ahora, ya respecto a la cesárea, que es como lo que les mencioné anteriormente, tenemos que tener en cuenta que esta tiene ciertas indicaciones específicas, a pesar de que ya es consolidada como una cesárea de urgencias. Entonces, hay como varias indicaciones que de hecho las podemos encontrar, por ejemplo, si la paciente ya está en labor, si la paciente ya tiene una ruptura prematura de membranas, hay que hacer un seguimiento de la frecuencia cardíaca fetal en caso de encuentre en sufrimiento fetal el feto. También tenemos que tener en cuenta, una de las indicaciones es el sangrado vaginal, que sea profuso e incontinenciable. Entonces, además del sangrado, también se debe acompañar de taquicardia fetal, que es lo que les mencioné, el sufrimiento fetal, y un patrón de frecuencia cardíaca fetal sinusoidal. Y además de eso, se debe evidenciar más que todo la sangre fetal mediante una prueba que se llama Abdunei. Entonces, estos son como los principales puntos que tenemos que tener en cuenta. Si ninguno de estos problemas está presente, en realidad, o no se está produciendo un trabajo de parto, o no hay ninguno de estos criterios específicos para esta cesárea de urgencia, los médicos lo que van a hacer es ofrecer una programación de la cesárea, como les mencioné anteriormente. Y entonces se ha sugerido que la idea de este tiempo es hacerla entre las 24 y las 34 semanas, aunque este tiempo también puede ser un poquito controversial. Este es el tiempo específico que es como el más favorable para la paciente y para el bienestar y la viabilidad del feto, claro. Pasaporte. Entonces, esta patología, como las otras patologías que ya mencionaron anteriormente, es destacada porque tiene ciertas complicaciones específicas, como por ejemplo lo son el sangrado, que durante el embarazo, el trabajo de parto, o incluso el puerperio inmediato. Incluso hasta puede llegar al puerperio inmediato, entonces puede producirse este sangrado, y que puede poner en riesgo la vida tanto de la paciente como pues el feto.
También puede ser, por ejemplo, un nacimiento prematuro donde el sangrado intenso, que ya mencioné anteriormente, puede dar lugar a una cesárea de emergencia que pueda llevar a que haya pues un desembarazo pretérmino que lleva a una inviabilidad del feto o incluso problemas del mismo pues neonatal. Y respecto a la placenta creta, pues esto es prácticamente un espectro que se produce, está asociada más que todo a un grupo más que todo de afecciones relacionadas a esta, en donde estas afecciones como tal, la placenta va a crecer dentro y a través de la pared del útero, y entonces esta placenta tiene un altísimo riesgo de sangrado durante el embarazo y posparto también. Entonces que tenemos que tener en cuenta que estas complicaciones no están divididas como tal, sino que van a estar todas conjuntas. Si una me produce esto, si el sangrado se produce, me puede producir un nacimiento prematuro en caso dado de las semanas de gestación, e incluso si este mismo sangrado me puede producir una placenta creta, o la placenta creta me puede provocar un sangrado. Entonces todo prácticamente va a estar relacionado. A manera de conclusión, pasa por acá. A manera de conclusión, en realidad, como pudimos ver a través de toda esta exposición de los temas de la hemorragia de la segunda mitad, tenemos que tener en cuenta que estas patologías que se presentan en este tiempo en realidad cuentan con una gran morbimortalidad, alrededor de más del 50% de morbimortalidad materna y fetal. Entonces, este tipo de situaciones como las que estamos haciendo ahora en realidad nos brindan un conocimiento de más para realizar en general un apoyo o una atención integral a la gestante que estamos o que vamos a manejar en el momento. Entonces, no es más que agradecerle pues a toda la audiencia y también a nuestro tutor por regalarnos este espacio. Gracias.